Entonces, esto así. Ujú. Nosotros, la clase anterior, nos quedamos en este tópico, que es el tópico de diagramas de Kellogg. Los diagramas de Kellogg son son un mapa, por decirlo así, que nos permiten ver en qué posición o en qué condiciones se producen o se tienen ciertos componentes y o compuestos que funcionan o que se tienen a partir de los concentrados. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros teníamos el diagrama de predominancia del cobre, azufre y oxígeno. Entonces, nosotros decíamos que cuando la línea tenía una pendiente positiva, como en el caso que estamos viendo aquí, lo que ocurría es que el gas estudiado en el eje de las abscisas estaban los reactivos y el gas que tenía su presencia en el eje de las ordenadas estaba en los productos. Cuando la línea era vertical, únicamente estaba el gas, ¿cierto?, del eje de las ordenadas, perdón, de las abscisas. Si la línea es horizontal completamente, entonces estamos hablando de que el gas representado en el eje de las ordenadas es el que tiene predominancia o es el gas que se utiliza. Cuando la línea tiene pendiente negativa, nosotros tenemos, ¿cierto?, que el gas empleado funciona, ¿cierto? Aquí había que borrar esto, no iba. Más X con 3. Quiere decir que los dos gases están al mismo lado de la ecuación química, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones que nosotros podemos tener. Ahora bien, cada uno de los componentes va a tener estos elementos, ¿cierto?, en común. Entonces, este mapa, ¿cierto?, me va a permitir determinar el cómo yo estoy trabajando este tema. Ahora bien, ¿qué ocurre ahora con lo que tenemos acá? Nosotros tenemos, ¿cierto?, que tenemos cobre, azufre y oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizamos este diagrama? Este diagrama es una especie de guía y nos da la ruta a seguir para poder obtener ciertos componentes. Por ejemplo, partimos, ¿cierto?, desde un sulfuro de cobre cualquiera y empezamos a avanzar. Aumentamos la presión parcial de oxígeno en el ambiente como lo tenemos y este comienza a desplazarse de esta manera, de forma creciente. Entonces, eventualmente, nosotros vamos a partir aquí y vamos a comenzar, ¿cierto?, a trabajar de esta manera. Llegando, por ejemplo, a este punto de aquí. Entonces, según las condiciones que yo tenga, yo puedo generar cobre u óxido de cobre, ¿cierto? Ahora, si nosotros estamos en estas condiciones, lo mejor sería tener esto de aquí, ¿cierto? Habitar en ese lugar en donde yo voy a tener cobre metálico puro, ¿cierto? Pero claramente no es tan fácil como tenerlo en otras condiciones. Entonces, se nos dificulta un poco el análisis si es que nosotros no hacemos bien esto. Otro diagrama de predominancia que es bueno que analicemos, ¿cierto?, es el diagrama de predominancia del hierro, azufre y oxígeno. En él podemos revisar, ¿cierto?, distintas presencias de sulfuros de hierro
podemos ver sulfato de hierro, al igual que en el caso del cobre, teníamos un sulfato de cobre, bueno, acá tenemos un sulfato de hierro. Tenemos, ¿cierto?, lo que es la hematita, y acá tenemos la, a veces, no es muy querida, ¿cierto?, magnetita, que vamos a mencionarla, vamos a hablar en más detalle de ella más adelante. Como podemos ver, en este lugar de acá tenemos presencia de hierro metálico. Pero si ustedes se dan cuenta, el cobre metálico se tiene en estas condiciones de acá, en donde prácticamente estamos hablando de 10 a la menos 9 atmósferas, por ejemplo, de presión parcial de oxígeno. Aquí estamos hablando que para tener hierro metálico yo tengo que tener una presión parcial de oxígeno cercana a los 10 a las menos 20 atmósferas de presión parcial de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? O cómo podemos, traducir esto de manera adecuada. Bueno, que es más fácil tener cobre metálico que hierro metálico en estas condiciones. Entonces, lo importante aquí es que la verdad es que el hierro sí o sí lo voy a tener como óxido, porque las condiciones que yo tengo para tener cobre, viene siendo el material de interés cuando yo hablo de cobre, no son los mismos que cuando yo tengo hierro. Entonces, lo que ocurre aquí es esta situación que podemos ver acá, en donde el hierro está en una condición distinta, ¿cierto? Y que depende de las situaciones que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, nosotros, bueno, en realidad como 2 clases atrás, nosotros hablábamos de el mineral de cobre, normalmente no era puro cobre, o no era puro azufre, cobre con azufre, sino que mayoritariamente teníamos presencia de cobre y hierro y azufre. Entonces, la pregunta aquí que cae de cajón es, bueno, ¿cómo trabajamos esto siendo que tenemos cobre y hierro? Y ninguno de los dos diagramas de predominancia nos hablan de ambos juntos. ¿Qué podemos hacer? La respuesta, estimados y distinguidos, es relativamente sencilla, y lo que uno hace en estos casos es superponer los diagramas. Si ustedes se recuerdan, yo les mencionaba que muchas veces las mineras tienen el área de preca, de preparación de carga, y buscan formar el CuFeS2. Si yo les digo, ¿dónde está eso aquí? La respuesta sería en este sector de acá. Ahí vive la calcopirita, ¿ya? Y todo lo que yo realice o yo puedo realizar con respecto a la calcopirita va a partir desde acá. Como ustedes se darán cuenta, esta es la superposición de dos diagramas de predominancia. El diagrama de predominancia del hierro y el diagrama de predominancia del cobre. Ambos con azufre y oxígeno. Las líneas negras sólidas representan a lo que es el hierro y las líneas verdes punteadas representan al cobre. Entonces lo que uno hace es ver en qué condiciones o en qué proporciones están cada uno de los distintos minerales para identificarlos. Entonces, si yo quiero ver cobre, hierro, azufre y oxígeno, yo superpongo ambos diagramas de predominancia y lo que tengo, ¿cierto?, es este triangulito que está acá, tengo la calcopirita, y a medida que le voy dando condiciones, que voy aumentando, disminuyendo la presencia de oxígeno, yo ya sé que esto va a ir cambiando. Como buena reacción química, ¿cierto?
yo quiero formar a partir de esto, ¿cierto? Lo hago reaccionar con oxígeno y la idea es formar cobre puro, ¿cierto? ¿Dónde habita el cobre puro en este diagrama? Bueno, habita aquí, en esta zona de acá. Pero nótese que a la vez como actúan o existen, existe cobre, ¿ya? También existen otros, como por ejemplo, a donde mismo habita el cobre solito, por el lado del cobre obviamente, por el lado del hierro tenemos, habitan el hierro puro y 3 óxidos de hierro diferentes, ¿ya? El óxido de hierro, la gustita, la magnetita y la hematita. O sea que básicamente el cobre tiene que estar listo para convivir eventualmente con estos 3 óxidos. Entonces, básicamente, al igual que Thanos, los óxidos de hierro son inevitables cuando yo trabajo con cobre. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que está, la gran conclusión que podemos sacar de acá es que la presencia o la obtención de cobre implica sí o sí la formación o la convivencia del cobre con los óxidos de hierro. ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profesor. Cuando nosotros trabajamos eh, estos temas, ¿cierto? Y conversábamos del proceso de tostación, nosotros teníamos 2 situaciones que nosotros mencionábamos en donde la tostación era utilizada. Una era para el cobre, o en la industria del cobre, para eliminar el azufre, y otra era, y la otra es el molibdeno. Entonces, nosotros tenemos molibdeno, ¿cierto? En sus formas de sulfuro, que están aquí, ¿cierto? Y que nosotros sabemos que el proceso productivo del molibdeno es que los sulfuros se transforman en trióxido de molibdeno. ¿Ya? Esto con el fin de poder después continuarlo en un proceso tipo con la lixiviación. ¿Cuál es el motivo, cuál es la idea detrás de esto? Bueno, porque este diagrama nos permite ver por qué es mejor pasar esto a trióxido de molibdeno. Y la respuesta es muy sencilla, porque transformar el, el, los sulfuros de molibdeno a molibdeno puro, la verdad es que es muy costoso desde un punto de vista mineralógico. O sea, que los sulfuros pasen a molibdeno puro, la verdad es que es complicado. Pero no es tan complicado oxidar y yo de todas maneras, si aumento, con el simple hecho de aumentar, no tengo ni que tocar la parte del anhídrido sulfuroso, yo con el simple hecho de aumentar la presión de oxígeno, yo lo que voy a hacer es tener trióxido de molibdeno. Es muy fácil de obtener. Entonces, el trióxido de molibdeno es lo que nosotros tenemos acá. Y lo que nosotros formamos a partir de el aumento de la presión parcial de oxígeno en el sistema. ¿Ya? Entonces, el tostador de las empresas que producen molibdeno buscan esto, formar óxidos de molibdeno con el fin de poder posteriormente lixiviar. A su vez, otro de las formas u otro de los motivos por los cuales nosotros formábamos y teníamos lo que era tostación en Chile es
debido al arsénico. Entonces, como ustedes verán acá, nosotros tenemos cinco compuestos que se forman de arsénico, ¿cierto? En condiciones o en distintas condiciones con anhídrido sulfuroso y con oxígeno. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un tostador como el que tiene DMH? La gracia que tiene esto es que yo busco que el arsénico, perdón, se oxide a formas que son volatilizables, como lo es el AS2O4 y el AS2O5, ¿ya? Y esto yo lo puedo eliminar en los gases y luego claramente los gases no se dejan al ambiente, sino que son enviados eh, a la planta de tratamiento de gases. Entonces con esto nosotros ya tenemos la condición, ¿cierto? Que nosotros, a la condición de oxígeno que nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Y claramente, así como lo hicimos con el hierro y el cobre, también lo podemos hacer con el arsénico. En este caso, las líneas negras son el cobre, representan las distintas composiciones de cobre, y las líneas rojas representan al arsénico. Entonces, si se dan cuenta, ustedes se acuerdan cuál era el compuesto más utilizado, ¿cierto? En lo que es, o lo que yo tenía, ¿cierto? En términos de producción de cobre, sulfuro de cobre. Desde un punto de vista mineralógico, Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? mineralógicamente, ¿cuál es el sulfuro más importante que yo tengo que tiene que ver con arsénico, que contenga arsénico? ¿El molibdeno? No, 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 no. Mineralógicamente. ¿Cuál es el Eh, mineral Azufre. que contiene arsénico y que me interesa, ¿cierto? Y por eso se generó lo que es DMH y todo lo demás? ¿Cómo se llama este? Entonces yo tengo que buscar una situación que me permita generar lo que es la energía y verla acá. Lo más probable es que sea algo, digámoslo así, por este sector de acá. ¿Ya? ¿Cierto? En alguna proporción yo junto estos dos sulfuros y me va a dar enajita. Entonces, yo parto desde aquí y comienzo a aumentar, ¿cierto? La presión, ¿cierto? De parcial de oxígeno y a regular, ¿cierto? Con la presión parcial de anhídrido sulfuroso, generando alguno de estos componentes de aquí. Pero el gran problema es que también vamos a tener, ¿cierto? Algunos otros compuestos en los cuales el óxido de cobre se va a perder. La idea claramente es tener esto como base para poder únicamente eliminar el arsénico y no eliminar o no hacer que el cobre se oxide. ¿Por qué? Porque después este mismo concentrado va a ser utilizado en el proceso siguiente de la concentración de cobre, que es la fundición. ¿Mm? ¿Dudas y o consultas, estimados?
Entonces aquí pasamos a lo que es la fusión. La fusión, vamos a hablarlo con el viejito aquí, mira. Aquí podemos ver, ¿cierto? Lo que es el viejito este que está sacando o está picando una parte del horno de fusión y está permitiendo la salida de un líquido o una fase líquida a alta temperatura. La persona, si se dan cuenta, está protegida no solo, está a escasos metros de la salida de dicho líquido y aún así puede estar. ¿Ya? Está protegido primero por una barrera física, ¿cierto? Esto de aquí, y además está protegido por un traje aluminizado. El traje aluminizado se utiliza porque el aluminio permite la no, impide el paso del calor, ¿cierto?, a la persona, uno, y dos, el aluminio como es reflectante, ¿cierto?, tiene ese brillo que normalmente tienen las superficies con aluminio, impide la radiación, el paso de la radiación a la persona, lo cual hace que ésta se queme. Entonces, el fluido cae, ¿cierto? Libera, viene a altísima temperatura, ¿cierto? Ese líquido viene a por lo menos 1200 grados Celsius. La persona pica el horno y cae líquido, como estamos viendo acá, a altísima temperatura. La fusión, la fusión es básicamente la operación unitaria en donde el concentrado pasa a estado líquido, generando distintos componentes en ese estado o en esa fase. Por ejemplo, en el caso cierto de la fundición o de la fusión en Chile, normalmente genera un metal blanco, escoria, y además genera una parte gaseosa. Las dos primeras fases que mencioné, metal blanco y escoria, son líquidas. Y los gases de salida claramente son gases. El, ¿cómo se llama? En este caso podríamos decir, ya, con temor a equivocarnos, que la persona está extrayendo lo que es escoria, ¿ya? Porque, básicamente porque el orificio por el cual está saliendo o está picando es un punto bastante alto dentro del convertidor, ¿ya? Eso es como lo que hace que uno diga, mira, puede ser que lo más probable es que sea concentrado, ¿ya? Nosotros tenemos dos conceptos, el de fusión y el de fundición. No está escrito en piedra, pero lo normal es que se considere que el proceso de fusión es la operación unitaria, mientras que el proceso de fundición o la fundición es el espacio físico en donde se realizan los procesos a alta temperatura que se tengan. Normalmente son, cierto, fusión, tratamiento de escoria y conversión, y refino a fuego, ¿ya? Pero se pueden utilizar indistintamente de igual manera debido a que ambas palabras apuntan a lo mismo. Normalmente, las distintas fundiciones arreglan sus concentrados para que se parezcan a la calcopirita, según corresponda, ¿cierto? O la calcosina. Ahora, lo que uno espera, ¿cierto?, es tener estas reacciones químicas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, básicamente, yo tengo un sulfuro de cobre
y hierro, que reacciona con aire, formando cobre metálico, un óxido de hierro y anhídrido sulfuroso o anhídrido sulfuroso, ¿cierto? Que es un gas propio de esta reacción química. Tenemos también la calcosina, la cual reacciona con oxígeno, formando cobre metálico puro y anhídrido sulfuroso. Y aquí tenemos sulfuros de hierro reaccionando con oxígeno y formando este óxido de hierro y anhídrido sulfuroso. Y por otro lado también tenemos la calcosina, ¿cierto? Reaccionando con más oxígeno para formar óxido de cobre y anhídrido sulfuroso. ¿Ya? Estas cuatro reacciones son las que se tienen aquí y pueden ser realizadas y vistas en el proceso que nosotros tenemos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Estas cuatro reacciones químicas en la etapa de fusión, de las cuatro, estas de aquí son las más probables que ocurran, como tal, ¿ya? Estas de aquí son una exageración y es una idealización, ¿ya? Debido a que las condiciones, tanto de tiempo como de tiempo como de proceder, ¿cierto? De procedencia. La verdad es que estas reacciones es muy difícil que se dé en el proceso de fusión como tal, ¿ya? Pero se espera que ocurran, ¿cierto? Y para eso están diseñados. Estos componentes de aquí forman una composición sólida que se llama mata o metal blanco, mientras que los óxidos que vemos en estos puntos forman otra fase líquida que se llama escoria, ¿ya? La mata es una fase líquida con alto contenido de cobre. Además, nosotros también tenemos, se le denomina también como eje o mata, y además hay otra posible salida, muy similar a la mata o el eje, que es el metal blanco. ¿Cómo se diferencian cada uno? En el porcentaje de cobre. La mata o eje tiene entre un 55 y un 65% de cobre, mientras que el metal blanco tiene entre un 72,5 y 78% de cobre. Eso es como producto final, ¿ya? Eso es lo que sale de un posible horno de fusión, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de la mata? La mata tiene una densidad alta, ¿ya? La densidad de la mata, eje o metal blanco, ronda las 5 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Es un material relativamente pesado en comparación a otros componentes. Otra situación que tenemos con la mata, ¿cierto? Es que es muy rica en cobre y la mata por lo menos viene a ser una mezcla de cobre, hierro y azufre, mientras que el metal blanco tiende a ser una mezcla de cobre, azufre y hierro. La cantidad de hierro que va en el metal blanco es muy pequeña. La cantidad de hierro que viaja en la mata o el eje es alta, en comparación al metal blanco, claramente. En el metal blanco ronda los 5%, mientras que en el eje o mata ronda el 20%. Entonces eso ya hace una diferencia más o menos importante, ¿ya? La mata, ¿cierto? Es tratada en procesos posteriores, ¿cierto? Pero además, junto con la generación de mata, yo tengo la generación de otro componente relevante para el proceso de fusión, como lo es la magnetita, ¿ya? En las reacciones que nosotros veíamos, nosotros teníamos que en muchas de las ecuaciones
o en varias de las ecuaciones químicas que redactamos, aparecía este compuesto. ¿Ya? Y obviamente yo estoy insuflando aire y por ende oxígeno constantemente al reactor en el cual se está llevando a cabo la fusión. Por ende, esto está sirviendo para generar este otro compuesto que está aquí. ¿Ya? Recordemos algunas cosas que hemos dicho durante la clase, ¿cierto? Y que tal vez no lo hemos dicho o no lo hemos escrito de manera tal. La magnetita es un óxido de hierro, ¿ya? 1. 2. Todo óxido forma parte de la escoria. ¿Ya? Entonces, la escoria, ¿ya? La magnetita, por ende, también forma parte de la escoria y tiene ciertas características que son bastante contraproducentes para lo que es el proceso. Lo primero que hay que decir con la magnetita es que esta propicia, ¿cierto? Tiene una alta densidad. Y más crítico aún, es que tiene una alta viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuáles son las consecuencias directas de esto? La magnetita es, eh, es una de las principales causantes de lo que se denomina atrapamiento mecánico o físico. ¿A qué hacemos alusión con esto? Bueno, primero vamos a decir que la escoria, una escoria, es parte de cualquier proceso u operación a alta temperatura. No existe proceso que no genere escoria, aunque sea una cantidad pequeña. La escoria es, como siempre digo, para los amantes de la buena cerveza, es como la espuma de la cerveza. La necesito, pero no en exceso. ¿Ya? La espuma de la cerveza evita que el gas se vaya, ¿cierto? Y se vuelva intomable. Para los que no gustan tanto de la cerveza, la escoria es como la espuma de la bebida. Cumple exactamente la misma función. Eh, quiero la espuma en la bebida porque impide que el aire oxide el gas que contiene la bebida y por ende se vuelve intomable, se vuelva jarabe nada más. Y mantiene también algunas otras condiciones dentro de la bebida que son propias o que yo espero de la bebida. ¿Ya? La escoria es lo mismo. Me ayuda a mantener, ¿cierto? O evitar que parte que el ambiente oxide o complique o afecte químicamente al componente que yo estoy analizando. Y para ello, nosotros tenemos dos condiciones o dos tipos de situaciones que también afectan a la escoria, como cuando yo tengo espuma en exceso, ya sea en mi cerveza o en mi bebida, también no puedo tener condiciones adversas cuando yo tengo exceso de escoria o escoria no muy, no muy, no muy buena, ¿cierto?, en mi proceso.
lo que es el fenómeno del atrapamiento. ¿Ya? El fenómeno del atrapamiento es básicamente que el material, el elemento de interés se va o eh, es retenido en la escoria. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos formas de atrapar un material, ¿cierto? Un elemento en la escoria. Uno es de manera química, y eso implica, por medio de una reacción química, por ende, es la oxidación del elemento de interés. ¿Ya? O sea, la formación de algún óxido que sea relevante para nuestra producción, ¿cierto? Y además también tenemos lo que es el atrapamiento físico, ¿ya? Que es la captura, ¿ya? Del elemento de interés por medio de la escoria. Entonces yo tengo una escoria, ¿cierto? Que es muy rica en cobre, ¿cierto? Y yo tengo dos formas de que el cobre se vaya a la escoria. Una es que yo, al estar inyectando aire constantemente al proceso, hay inevitablemente ciertas cantidades de cobre que se van a oxidar. Y al oxidarse pasan a ser escoria. ¿Por qué? Porque la escoria es una mezcla de óxidos, ¿cierto? Entonces, al oxidarse pasa a la escoria. Y un atrapamiento físico, que es que básicamente la escoria, al momento de generarse, arrastra cobre, lo captura, ¿cierto? Lo arrastra consigo, y ese cobre no puede nuevamente volver al metal blanco o a la mata, ¿cierto? Que yo tengo. Entonces, eh, ese atrapamiento físico, a pesar de que existen todos los componentes, ¿cierto? Pero específicamente en la metalurgia del cobre, se ve muy afectada o muy dada producto de la presencia de la magnetita. O sea, mayor cantidad de magnetita, mayor atrapamiento mecánico. Y así también ocurre con lo que son los conceptos, con otros conceptos más que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, la magnetita es el enemigo número uno, ¿cierto? De una fundición realizada de manera adecuada. ¿Por qué? Porque básicamente propicia que yo voy a tener eh, que yo voy a tener una... Ah, la magnetita va a producir que yo no tenga, ¿cierto? La captura de los... La magnetita va a producir que yo capture el cobre y este se vaya a la escoria, ¿ya? ¿Dudas y o consultas con esta parte? Si nosotros, si nosotros vemos o sabemos
que la magnetita es un componente complejo de tener, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros con la magnetita? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Exiliarla? Mm, no, no alcanzamos a llegar a eso. La idea Eh, Darle el oxígeno y pasárselo a sulfuro, ¿no? ya, perfecto, pero piensa tú que nosotros no, es medio complicado controlar eso. ¿Cómo más podríamos hacer esto? Otra cosa que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Es evitar que se forme, magnetita. ¿Cómo lo podemos hacer? Añadiendo lo que se denomina un fundente. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del fundente? Fundente, como dice su palabra o su nombre, mejora las condiciones o las oportunidades para que una fundición o un proceso de fusión ocurra. Entonces, el principal fundente, no digo que es el único, pero el principal fundente que se tiene es la sílice. La sílice reacciona o se junta con el óxido de hierro, con ese óxido de hierro, y forman este compuesto de aquí. Ese compuesto de ahí recibe el nombre de fayalita. ¿Ya? La fayalita, la idea que tiene o la gracia que tiene es que tiene una estructura, lo que se denomina una estructura fayalítica, ¿cierto? Y además da paso a lo que se denominan las escorias fayalíticas, que es básicamente que tiene mayor presencia de silicio que otras cosas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Como ustedes se darán cuenta, la magnetita se genera a partir del óxido de hierro. Entonces lo que yo hago es ingresar un componente para que reaccione con el óxido de hierro, así disminuyo las posibilidades de que el óxido de hierro reaccione con el oxígeno y mejor aún reaccione con el silicio, generando la fayalita y no generando generando la magnetita, ¿ya? Acá en esta parte nos ponemos localistas y decimos, ¿cierto?, eh, que, el, en Chile no tenemos fundiciones que funcionen con una escoria distinta a la fayalítica. ¿Existen otras escorias que no son fayalíticas? Sí, sí existen. ¿Ya? Mayoritariamente presencia de, son lo que se llaman escorias calcosinas, ¿cierto? Que tienen mayoritariamente cal. Ese es como el componente preferido. ¿En Chile se manejaban de esas escorias? Sí, pero ya no. ¿Ya? Eh, Ahí los viejitos, ¿cierto? Le colocaban óxido de calcio a la escoria. Pero ya no existe y lo que mayoritariamente tenemos, ¿cierto? Es fayalita. Entonces la fayalita, como les digo, tiene como función, o la sílice, mejor dicho, captura al óxido de hierro, ese óxido de hierro que se llama gustita, y esa reacción genera lo que es la fayalita, inhibiendo la generación o la producción de magnetita, ¿no? En este punto de aquí, en esta foto, espero que lo puedan más o menos notar, si no, no importa.
podemos ver algunas cosas, ¿cierto?, que pueden ser importantes. Por ejemplo, aquí vemos dos puntos que son de un color distinto. Si no lo pueden ver bien, les aviso que ese color es color naranjo. Eso de ahí es cobre, que fue capturado por la escoria, atrapado mecánicamente. Eso que está acá alrededor, todo esto es escoria. Y en este lado de acá tenemos también una escoria, ¿cierto?, que es esto de aquí. Acá también tenemos escoria. Y esto de aquí también es cobre, el cual fue atrapado mecánicamente, ¿ya? Entonces, en dos situaciones, ¿cierto?, podemos ver que el cobre puede convivir con la escoria sin oxidarse, pero puede quedar atrapado mecánicamente dentro de la escoria. No es algo que es tan, no es algo que no ocurre, ¿ya? Suele ocurrir con bastante, de manera bastante continua, ¿ya? Y, ¿Esas escorias de qué son? Disculpe. ¿a qué te refieres con qué de qué son? ¿Es de fayalita o de magnetita? ¿De la Fayalita, imagen? ¿Las dos? las dos. Ah, ok. Sí, son fayalíticas ambas, ¿ya? Ahora, como bien les mencionaba, no solo existe, las escorias son mezclas de óxidos. Y si ustedes se acuerdan de la primera clase que empezamos a hablar de esto, existen un sinnúmero de elementos presentes en los concentrados. Entonces la pregunta es, ¿esos elementos qué ocurre con ellos? Bueno, cuando se oxidan, forman parte de las escorias. Entonces, las escorias son, como ya les dije, una mezcla de óxidos, pero no solo de óxidos de hierro u óxidos de cobre, sino que es de todos los óxidos que pueden haber. Como el ejemplo los que tenemos aquí. Acá tenemos una escoria base que contiene, o una condición base, en donde tenemos una escoria con un casi 55% de wustita, casi un 18% de sulfuro de hierro y 27,28% de sílice. Y además tenemos una mata que tiene 27,42% de óxido de hierro, 72,42% de sulfuro de azufre y un 0,16% de sílice. Entonces, a medida que yo le adiciono, por ejemplo, óxido de calcio, si se dan cuenta, la escoria cambia a 46,72% de óxido de hierro, disminuye en 10 puntos porcentuales casi la cantidad de óxido de hierro presente en la escoria. La cantidad de sulfuro de hierro se reduce aproximadamente a la mitad, no menos, más de un 50%, y la cantidad de sílice se ve aumentada presente en la escoria. Por otro lado, el porcentaje de óxido de hierro en la mata se vio aumentado, el porcentaje o la cantidad de sulfuro de hierro en la mata se vio disminuido también en un bajo nivel, pero se vio disminuido, y el porcentaje de sílice se vio aumentado, ¿ya? En la mata. ¿A qué puede responder esto? Eventualmente. ¿O cuál es la teoría que se puede tener? Lo primero, ¿cierto?, es que el óxido de calcio puede que le dé mejores propiedades o mejore las condiciones en las cuales el óxido de hierro y la sílice se juntan, ¿cierto?, para formar fayalitas, ¿ya? Eso es uno. Y dos, puede ser también que en estos casos, ¿cierto?, también le propicia la formación, ¿cierto?, de óxido de hierro, o que a la reacción del sulfuro de hierro en estos casos, ¿ya? ¿Qué pasa con la alúmina? En esta otra parte de aquí, yo le agrego alúmina y también tengo una disminución del óxido de hierro, una disminución del sulfuro de hierro y un aumento en la sílice,
¿ya? Eso todo en la escoria. Y en la mata tengo prácticamente el mismo óxido de hierro, prácticamente la misma cantidad de sulfuro de hierro y un leve, pero muy leve aumento en la cantidad de sílice que tenemos en la mata, ¿ya? Aquí básicamente lo que importa es que la mayor cantidad de sulfuro de hierro sí logra reaccionar y no se queda atrapado mecánicamente en la escoria, como ocurre en este caso aquí. ¿Qué pasa ahora cuando le agregamos sulfuro de cobre a todo esto? De nuevo, esta vez la cantidad de óxido de hierro aumenta, la cantidad de sulfuro de hierro disminuye dramáticamente y la cantidad de sílice en la escoria aumenta, ¿cierto? Además de que cierta cantidad de sulfuro de hierro queda atrapado mecánicamente en la escoria. Por el lado de la mata, ¿cierto? Lo que tenemos, ¿cierto? Son una disminución a la mitad prácticamente del óxido de hierro, una disminución también un tanto dramática del sulfuro de hierro y un leve aumento en la cantidad de sílice que tenemos ahí, que de todas maneras sigue siendo casi el doble, así que no es tan leve tampoco, ¿ya? Entonces, con esto nosotros podemos decir que las distintas presencias de otros componentes distintos en la escoria puede darle distintas condiciones, y he dicho distinto varias veces, pero no importa, le da distinta naturaleza a la escoria, con el fin, ¿cierto? Si yo aíslo la presencia de dichos óxidos, cada óxido le entrega una condición diferente a la escoria, ¿ya? Lo mismo que el sulfuro en este caso de cobre. Eso para que lo tengan también un tanto claro. Y finalmente ya tenemos lo que es la ecuación general que vivimos en la fusión. Tenemos lo que es la calcopirita, tenemos la cual ingresa como parte de el concentrado. Tenemos lo que es el oxígeno que entra en el aire, tenemos, ¿cierto?, la sílice que entra en el fundente. Claramente aquí tenemos lo que viene siendo la mata, como también lo dice ahí. Acá tenemos lo que es la parte de la escoria. Y finalmente acá tenemos lo que son los gases de salida. ¿Ya? Que también es parte, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos a tener. Todos estos componentes forman lo que es un proceso de fusión relativamente normal. Por relativamente me refiero a que el que se tiene en cualquier parte del mundo, ¿ya? Hablando de cualquier parte del mundo, vamos a revisar ahora cuál es el escenario a nivel mundial de las fundiciones, de todas las fundiciones que se tengan. En el mundo, ojo, mundo, no en Chile, mundo, tenemos 24 fundiciones que utilizan como proceso de fusión el bath smelting, que es la fusión en baño. Básicamente hay una tobera que permanece trabajando 24/7, ¿cierto? Y funde el cobre de manera continua. Tenemos 23 flash smelters, que es una tecnología, la denominada tecnología flash, y que se utiliza en distintas fundiciones, ¿cierto?, a nivel mundial. Tenemos 7 mixed smelters, quiere decir que son fundidoras que tienen una forma mixta de trabajo,
son hornos que funcionan, ¿cierto? Bath smelters y flash smelters prácticamente combinados. Y finalmente tenemos, ¿cierto? 3 fundiciones que tienen otra tecnología de fusión. ¿Ya? Nótese lo siguiente. Primero que todo, China es el país que más fundiciones tiene en el mundo de cobre. ¿Ya? Al ojo veo acá cerca de, deben ser unos 20 puntos, ¿cierto? O sea que hay 20 fundiciones en China. Si nosotros contamos, el país que le sigue en número de fundiciones es Chile, que tiene 7, que ya las mencionamos en la primera clase que empezamos a hablar de este tema. Y de ahí todos los países, ¿cierto? Estados Unidos tiene 3, Canadá tiene 2, México tiene 1, Australia tiene 2, ¿cierto? Y ahí podemos ir viendo cada una de estas. Japón tiene 5, ¿ya? Entonces todos tratan el cobre de alguna manera, ¿cierto? Y tienen su propia tecnología. Quien se está quedando obviamente atrás con todo esto es África, ¿cierto? África está un poco atrasado en todo esto. Pero el hecho de que tenga una fundición que tiene una tecnología distinta a las otras también puede ser que no esté tan atrasado como nosotros pensemos, ¿ya? Si nosotros sumamos 24 y 23 nos da 47, y 7 nos dan 54 y 3 nos dan 57. En el mundo hay 57 fundiciones. Y en Chile hay 7. O sea, en ese sentido Chile es un país privilegiado en esa lista. Vamos a comenzar hablando de lo que es la fusión flash, ¿ya? Debido a que es la segunda más utilizada en todo lo que es el mundo, ¿cierto? Y además, aquí en este mapa me aparece una, pero en estricto rigor, ahí también hay otro horno flash. Por ende, no es un reactor que se utilice poco, ¿ya? Equipos de fundición flash. Les presento el horno flash, ¿ya? El cual se compone de tres partes. La primera parte es una torre o shaft de reacción, que es donde se lleva a cabo la reacción de fusión. Tenemos acá lo que es la cámara Settler, donde la decantación, ¿cierto? La cámara de decantación. Y tenemos, ¿cierto? La cámara de gases, ¿ya? No tiene que ver con la parte tétrica de la palabra, sino que simplemente por esa parte los gases se dejan escapar, ¿cierto? Y se van a lo que es el tratamiento de gases y de polvos, ¿ya? Aquí tenemos un quemador que, bueno, más o menos la cosa funciona así. Por aquí ingresa el concentrado y en este punto de aquí existe un quemador. Ese quemador llega hasta 3000 grados Celsius aproximadamente y luego deja caer el concentrado, ¿ya? Ese concentrado cae líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue sometido a una temperatura de 3000 grados Celsius. Entonces, cae aquí, en este punto, ¿cierto? Alcanza cae en esta parte, ¿cierto? De decantación y se separa lo que es la mata de la escoria, ¿ya? Mientras eso ocurre, los gases van saliendo, ¿cierto? Y llegan aquí para eventualmente salir del proceso. Entonces, material, ¿cierto? Cayendo, siendo básicamente quemado, cae fundido, se le permite decantar para separar mata de la escoria y los gases por mientras van saliendo a medida que esto ocurre, ¿ya?
Como podemos ver aquí, en esta figura más demostrativa, ¿cierto? Nosotros tenemos acá lo que mencionábamos anteriormente. La mata o eje, como es pesada, siempre sale por la parte más baja, o el orificio de sangrado del eje siempre está en la parte, digámoslo así, más baja del horno, mientras que el sangrado de escoria está en la parte más alta, o comparativamente con el eje, ¿cierto?, del horno. Todo eso por diferencias de densidad, ¿ya? Nótese, ¿cierto?, que aquí se representó el gas con color celeste, ¿cierto? Y se le permite la salida, ¿cierto?, a través de todo esto que tiene que ver acá, con gases de combustión, y acá la salida de gases y polvos, ¿ya? Entonces, estos de aquí se van, ¿cierto?, a tratamiento de gases para que no se vayan al ambiente y no dejen una embarrada más o menos grande, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Profe, ¿ese horno funciona con gas o eléctrico? Gas, ¿ya? El quemador, en el quemador ocurre la reacción entre aire y combustible, ¿cierto? En la parte de arriba de una manera ultra eficiente. O sea, primero la quema ocurre de manera rapidísima y si no es toda, la gran parte de la energía se va a fundir el material, por ende es muy eficiente. Y la verdad es que ahí es donde rige o reside el nombre de flash, ¿ya? Porque todo el concentrado se funde de manera casi instantánea, ¿ya? Entonces, ya les mencioné, ¿cierto?, que en Chile existen por lo menos 2 hornos de fusión tipo flash, y es hora de conversar, ¿cierto?, de un poco cómo se comportan estos, ¿ya? O cómo se tienen. Y vamos a tomar 3 fundiciones. Pasar Leyte en Filipinas, Arubi Hamburgo en Alemania y Pan Pacific Copper Saganoseki en Japón, ¿ya? Por si acaso, la mayoría de las fundiciones, no digo todas, pero la verdad es que varias de las fundiciones son relativamente nuevas, ¿ya? También respondiendo a que la industria de la fundición o la industria del cobre no tenía el auge o no tiene el auge que se tenía ahora, que se tiene en estos instantes, ¿ya? Y desde esa época más o menos cada país dijo, bueno, ahora vamos a explotar cobre, ¿ya? Entonces, dimensiones. Bueno, Pasar Lake tiene un ancho de 7,5 en su zona de decantación, 20,2 metros de largo y 2,6 metros de altura. Si nosotros hiciéramos un dibujo de esto, aunque sea bien somero, ¿cierto? Una cosa ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos que Pasar Lake tiene 7,5 metros ahí, 20,2 aquí y 2,6 de altura. Arubi Hamburgo tiene 6 metros de ancho, 20 metros de largo y 3 metros de altura. Mientras que Pan Pacific tiene 6,8 metros de ancho, 20,1 metros de largo y 2,2 metros de altura. La verdad es que son tamaños bastante comparables entre ellos, no se escapa uno del otro de manera tan notable, por lo menos de manera dimensional. Luego tenemos
lo que viene siendo los shafts de reacción, ¿cierto? Las torres de reacción, en donde el diámetro, ¿cierto? Tampoco es muy variable entre ellos, 6,5 Pasar, 6 Arubis y 6,2 Pan Pacific en diámetro, pero en altura ya la cosa cambia un poquito. Pasar tiene 6,5 metros de altura, 7,5 Arubis y 5,9 Pan Pacific. O sea, la torre donde se realiza, o sea, donde se desarrolla la reacción química como tal, en el caso de Pan Pacific, tiene un tramo mucho más corto de reacción. ¿Ya? La torre por donde donde salen los gases, también tienen distintos diámetros, y aquí hay una curiosidad, y es que Aurubis-Hamburgo, su torre donde salen los gases, no tiene un perfil circular, sino que tiene un perfil rectangular, ¿ya? De 4 por 8 metros de diámetro, o metros de área superficial. ¿Ya? Y también tienen una altura un tanto más grande, ¿cierto?, que el shaft de reacción en los tres casos, excepto, ¿cierto?, excepto Pan Pacific, que es prácticamente la misma altura del shaft de reacción. ¿A qué creen ustedes que se deba esto? ¿Por qué creen ustedes que se pensó o se esperó, ¿cierto?, que la altura del ducto por donde salen los gases sea mayor a donde cae al shaft de reacción? Para que no se, ¿Cómo? para que no se genere tanta presión al salir los gases. Ya, ok. Sí, tiene algo por ahí. Hay un motivo por ahí, sí, sí. ¿Quién más? Podría ser por la legislación de cada país, por el porcentaje de gas que a lo mejor debería tener. Ya, sí, también va por ahí, ¿cierto? O por Bueno, el motivo es porque la preocupa. una torre más alta va a hacer que el gas tenga mayor recorrido. O sea, tiene que, desde el sector de decantación hasta por donde sale, tiene mayor recorrido y por ende tiene más tiempo de enfriarse. Ese es el motivo principal, lo que se busca, ¿cierto?, de la, de por qué son más altos el shaft o la salida de gases que el shaft de reacción. ¿Ya? Aquí hay dígame. ¿Influye en algo que el diámetro sea cuadrado en vez de circular, redondo? Desde un punto, a las temperaturas que están trabajando, no. Yo creo que eso fue por una cuestión más espacial que por un tema de proceso. Ah, ok, profe. Gracias. Ujú. Aquí hay una situación que también es importante saber, y es que el espesor de escoria, en el caso de Laite, ¿cierto? Va entre 0,3 y 0,6 metros de espesor de escoria. O sea que esa es la altura máxima de escoria que yo puedo tener. 0,7 metros en el caso de Arubis Hamburgo y 0,3 metros en el caso de Pan Pacific. En el caso de la mata, tienen una altura o un espesor, ¿cierto? Desde la parte de abajo de la zona de decantación hacia arriba, entre 0,65 y 0,85 metros. En el caso de Arubis Hamburgo, 0,2 a 0,5 metros de altura. Y en el caso de Pan Pacific, 0,8 metros de altura de mata. ¿Ya? Entonces, también tenemos, ¿cierto?, la cantidad de
agujeros que se utilizan para sacar, para sangrar, como se dice industrialmente, la escoria, 2 y 2 en el caso de Pan Pacific y Pasar, perdón, y 1 en el caso de Pan Pacific. Arubi, Hamburgo y Pasar tienen 4 agujeros para retirar mata, respectivamente, y Pan Pacific tiene 6 a nivel en Japón, ¿ya? Eso a nivel de diseño, ¿ya? A nivel de alimentación, Pasar ingresan en el horno de fusión flash de Pasar, ingresan 2000 toneladas por día de concentrado, el cual contiene entre un 23 y un 29% de cobre. 3100 en el caso de Arubi, Hamburgo, y 3581 en el caso de Pan Pacific, con un 28,4% de cobre, ¿ya? El fundente, ¿cierto? De silicio, ingresan 100 toneladas por día. En el caso de Arubi, Hamburgo ingresan entre 350 y 450 toneladas, y 543 toneladas aproximadamente en el caso de Pan Pacífico. Lo importante aquí también, que podemos ver en este punto, es la cantidad de polvo que que sale con los gases y que se recicla o que se retorna al horno para poder continuar con el tratamiento. En el caso de Pasar Leite, son entre 95 y 120 toneladas, 230 toneladas que reingresan, ¿cierto?, al horno flash de Arubi, Hamburgo, y 215 toneladas que retornan en Pan Pacific, ¿ya? Y algunas otras particularidades, ¿cierto? Es que, por ejemplo, en Pasar ingresan aproximadamente 36 toneladas por día de carbón, ¿ya? Que en el caso de Arubi, Hamburgo, retornan o vuelven a tratar cerca de 430 toneladas de escoria fundida del convertidor que tienen ahí. Y en el caso de Pan Pacific tienen cerca de 70, tienen 70 puntos donde ingresan chatarra, ¿ya? Chatarra de cobre, o sea, cobre solidificado que no pudo ser tratado. Y aquí vienen las otras partes. Por ejemplo, Pasar produce 1080 toneladas de mata y entre 800 y 900 toneladas de escoria. Nótese la cantidad de cobre que tiene la mata de Pasar, entre 54 y 56%. Arubi, Hamburgo produce, por otro lado, 1.450 toneladas de mata, porcentualmente menor a lo que produce Pasar, pero con un porcentaje mayor de cobre. Lo mismo que Pan Pacific, que tiene un porcentaje de cobre aún mayor. Las toneladas de escoria, en el caso de Pasar, son entre 800 y 900 toneladas. En el caso de Arubi son 2.000 toneladas. Y en el caso de Pan Pacific rondan las 2.220 toneladas. Claramente también hay que definir y hay que decir que la cantidad de cobre que se va en la escoria en Pasar es aproximadamente entre 0,5 y 0,75% de cobre, y que en el caso de Arubi, Hamburgo es de un 1,5%. ¿Ya? Acá no está reportado, ¿cierto?, la cantidad de cobre que se va a la escoria. No es que sea cero, simplemente que no está reportado. Ahora, y aquí viene algo importante. Como ustedes se recordarán, nosotros teníamos algo llamado fayalita. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular la cantidad de sílice que se tiene que tener por kilo o por gramo de hierro, ¿cierto?,
con el fin de obtener lo que es la fayalita. ¿Ya? Ahora bien, eso está ahí. Ese es un indicador que se utiliza en las fundiciones para determinar qué tan cerca estoy de producir fayalita. Entonces, esto ronda, no recuerdo bien el número, pero debe rondar por allá por los 0,77. ¿Ya? Entonces, si yo estoy por los 0,77, estoy formando únicamente fayalita. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Yo no puedo agregar la cantidad propia de fayalita debido a que tiene un punto de fusión un poco más alto que los alrededores. Por lo tanto, lo que hacen las fundiciones no es trabajar en el 0,77 per se, sino que empiezan a trabajar en porcentajes distintos, ¿ya? O en valores distintos de ese ratio, ¿ya? Ese es uno de los puntos, ¿cierto?, más importantes de ese ratio que se tiene. Luego tenemos otros temas que nosotros podemos ver aquí, que también son interesantes e importantes de analizar, como lo es el caso, por ejemplo, de las temperaturas a las cuales salen los distintos componentes. En el caso de la mata, en PASAR, la mata sale a 1220 grados Celsius, la escoria a 1240 grados Celsius y los gases de salida salen a 750 grados Celsius. Nótese ahora Arubi-Samburgo, 1220 grados Celsius de la temperatura de salida de la mata, 1230 grados Celsius la temperatura de salida de la escoria, 1350 grados Celsius la temperatura de salida de los gases. Es una cantidad bastante alta. Y si podemos ver Pan Pacific, sus temperaturas la verdad que son bastante homogéneas, ¿cierto?, entre ellas, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que se realiza, ¿cierto?, al momento de hablar de los procesos a alta temperatura, especialmente en la parte de la fusión flash. Algo que no habíamos mencionado, pero es bueno mencionarlo, es el porcentaje de enriquecimiento o el porcentaje de oxígeno con el cual ingresa el aire a los tratamientos, a la fusión. Pan Pacific tiene un porcentaje de aire bastante alto, o sea, un porcentaje de enriquecimiento del aire. Prácticamente un 80% del aire que ingresa es oxígeno. Lo mismo en el caso de Arubi-Samburgo entre un 50 y un 65, y en el caso de Passar Leyte entre un 45 y un 52%. O sea, son cantidades o son porcentajes de oxígeno bastante altos los que se requieren para estos tratamientos. ¿Dudas, consultas, inquietudes, protestas? Yo tenía una de que salía la temperatura del gas en Arubi-Samburgo, que salía más alta era porque trataban la fayalita más baja, ¿cierto? Tiene que ver, pero no es tan... No va por ahí la cosa. El tema es que ellos, al parecer, lo que se me imagina aquí que ocurre es que la mineralogía que trata Arubi-Samburgo es diferente. Y la mineralogía que tratan tiende a tener una temperatura más alta de fusión. ¿Ya? De profe. Uh-huh. ¿Más dudas y o consultas, estimados? Profe, imagino que no siempre trabajan con la misma mineralogía. O
¿Están específicamente hechos para un tipo solamente? No necesariamente, pero acuérdate que nosotros tenemos, o que las fundiciones tienen la etapa preca, en donde ellos ingresan no un concentrado único, sino que una mezcla de concentrados que llevan a que decanta todo eso en un concentrado con una mineralogía específica, que es la que esa fundición quiere tratar. ¿Ya? Como Arubis, por lo menos Hamburgo, no tiene una mina de cobre asociada, ellos tratan una mezcla de concentrados que ellos eligen y las ingresan al horno en una proporción que le permita respetar lo más posible la mineralogía que están utilizando. ¿Más dudas y o preguntas? ¿No? No por mi parte. Perfecto. Entonces dejamos esta clase hasta aquí. ¿Ya? La próxima semana continuamos vamos a finiquitar lo que es el horno flash y vamos a continuar con lo que es el bath smelting. Así que eso. Que tengan buena semana, buen fin de semana y cuídense. Profesor, Ok.